El presidente estadounidense Donald Trump confirma que tiene intención de mantener unas conversaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ha dejado caer que podría ser posible y que en este caso veremos en qué queda todo eso. Un Donald Trump que parece que endurece el tono con Venezuela mientras continúan los ataques en el Mar Caribe contra el narcotráfico, pero tiende la mano de cara a unas posibles conversaciones. Un Donald Trump que no especifica, como siempre jugando al misterio, no habla de un posible encuentro o de una posible llamada. Lo cierto es que ha confirmado a bordo del Air Force One que no había novedades sobre Venezuela, pero que algunos funcionarios venezolanos parece que tienen intención de mantener contacto con la Casa Blanca. Unas declaraciones que se producen después de varias semanas ya de esas operaciones militares estadounidenses contra buques acusados de contrabando de estupefacientes desde Venezuela. Trump, que dice que es posible una conversación con Nicolás Maduro. We may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. They would like to talk. You said Venezuela wants to talk. What does that mean? Venezuela would like to talk. What does it mean? You tell me. I don't know. You want to talk to them? I talk to anybody. I talk to you, right? I talk to anybody. We'll see what happens. Aunque deja caer una posible conversación con Venezuela, que tal como están, buenos días, es el lunes 17 de noviembre, mientras que el Comando Sur estadounidense, que ha anunciado una nueva operación de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spin para un ataque a un buque involucrado por el contrabando de narcóticos este fin de semana y que se ha saldado con la muerte de 3 personas. El barco ha sido atacado por orden del secretario de Defensa Pete Hegseth mientras navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y de transporte de estupefacientes en aguas internacionales. La Armada estadounidense, que recordemos, este domingo desplegaba el portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, para apoyar la iniciativa del presidente Trump de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro, que ha declarado que su país está preparado para defenderse de cualquier amenaza y agresión criminal, asegura que su plan sigue siendo la paz. Un Maduro que también ha condenado a Trinidad y Tobago por planear realizar maniobras militares cerca de la costa venezolana en medio de esas crecientes tensiones con Estados Unidos. Un Maduro que asegura que el gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado una vez más y de forma irresponsable ejercicios militares en aguas territoriales frente al país, lo cual dice es una amenaza para Venezuela y para la paz en el Caribe. Recordemos a Nicolás Maduro, que vuelve a declarar que su país está listo para defenderse de cualquier amenaza. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que ha asegurado que su departamento tiene la intención de designar al Cártel de los Soles, que según él está liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, como una organización terrorista extranjera con sede en Venezuela. El Cártel de los Soles, decía Marco Rubio, está encabezado por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo venezolano, los cuales, dice, han corrompido las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial venezolano. Un Marco Rubio que ha emitido un comunicado donde hablaba de esa designación del grupo como una organización terrorista extranjera y que entrará en vigor a partir del próximo 24 de noviembre. Avisa que ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela y señala al Cártel de los Soles, al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa como responsables de la violencia terrorista en todo el hemisferio norte, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Por cierto que el presidente estadounidense Donald Trump ha pedido a los republicanos un giro de los acontecimientos. Ha pedido a los republicanos de la Cámara de Representantes que voten a favor de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Dice el presidente estadounidense que no tienen nada que ocultar y que es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado, dice, por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano. Entre ellos, dice Donald Trump,
la reciente victoria sobre el cierre demócrata. Dice Donald Trump que algunos miembros del partido están siendo utilizados y no se puede permitir que eso suceda, y hay que hablar de los logros de los republicanos y no caer en la trampa de Epstein, que dice en realidad es una maldición para los demócratas, pero no para los republicanos. De Portland, el diario New York Times, citando a funcionarios estadounidenses, informa de que el Pentágono está enviando de vuelta a casa a unos 200 efectivos de la Guardia Nacional de California procedentes de Portland y a otros 200 de la Guardia Nacional de Texas procedentes de Chicago. Todo ello después de que Donald Trump los desplegara a estas ciudades a principios de octubre, y debido a los obstáculos legales, los efectivos que nunca llegaron a patrullar las calles para apoyar las fuerzas del orden federales. El informe también señala que aproximadamente 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois permanecerán activados en el área de Chicago. En torno a unos 200 efectivos de la Guardia Nacional en Oregón permanecerán en el área de Portland. Y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que ha asegurado que la administración Trump espera finalizar su acuerdo comercial con China antes del Día de Acción de Gracias, que este año cae el 27 de noviembre, asegurando, dice Scott Bessent, que la información que publicaba recientemente el Wall Street Journal no era demasiado precisa. Ni siquiera dice hemos finalizado el acuerdo, que dice esperan tener listo para ese Día de Acción de Gracias, confiando en que tras la reunión con Corea del Sur entre Xi Jinping y Donald Trump se produzca el cumplimiento de todos estos acuerdos. Un Scott Bessent que daba una entrevista a Fox News donde señalaba que Washington cuenta con muchas herramientas en caso de que Pekín no cumpla con los acuerdos. También afirmaba que espera que la Corte Suprema estadounidense emita un fallo favorable en el caso arancelario, ya que dice es una de las políticas emblemáticas de Trump, con la cual dice la Corte Suprema no interfiere. Y Estados Unidos, que ha suspendido negociaciones para un acuerdo comercial con Tailandia a la vista de las tensiones en la frontera con Camboya, y después de que Bangkok suspendiera esta semana el acuerdo de paz firmado en octubre con la mediación de Washington. En un comunicado, Bangkok ha informado que ha recibido una carta de la administración estadounidense en la que anunciaba su decisión de suspender temporalmente las negociaciones, las cuales podrían reanudarse una vez que Tailandia reafirme su compromiso de implementar el acuerdo auspiciado por Donald Trump. Recordemos, Washington, que ha dicho en su misiva, según Bangkok, que espera que Tailandia y Camboya puedan alcanzar una solución a este asunto lo antes posible. Y el representante estadounidense comercial, Jamieson Greer, ha declarado que el comercio de Washington con la Unión Europea sigue en un punto álgido, alegando que el bloque tarda, dice, en eliminar sus aranceles comerciales sobre los productos estadounidenses de conformidad con el acuerdo comercial que se firmó el pasado julio. Dice Jamieson Greer que el comercio siempre ha sido un punto conflictivo y que la Unión Europea tiene muchas regulaciones y barreras no arancelarias que bloquean sus exportaciones y reducen el acceso efectivo a este mercado. También recuerda que históricamente Estados Unidos ha tenido un acceso muy amplio para la Unión Europea, que es bastante equilibrado, y eso sí, también ha confirmado que tiene previsto viajar a Europa esta semana, entre el 19 y el 22 de noviembre, para reunirse con el comisario europeo de Comercio, con Maroš Šefčovič. Recordemos, Howard Lutnick, el secretario de Comercio estadounidense, también se reunirá con Šefčovič y otros ministros de Comercio de la Unión Europea algo más tarde, el próximo 24 de noviembre. Y el líder de las minorías del Senado estadounidense, Chuck Schumer, ha hablado sobre Donald Trump, sobre los últimos acontecimientos, como el de excluir algunos productos agrícolas de los aranceles, asegurando que el presidente estadounidense Donald Trump ha admitido que sus aranceles están provocando un aumento de los precios de los alimentos. Chuck Schumer, que también ha señalado que Donald Trump ha mencionado varias veces en los correos electrónicos, ha sido mencionado varias veces en los correos electrónicos de Epstein, y que rompió su relación con la representante de Georgia, con Marjorie Taylor Greene, y agregando que solo va a empeorar. Chuck Schumer, que vuelve a atacar a Donald Trump después de fracasar en su intento por torpedear una vez más ese cierre de gobierno, y asegura que los aranceles de Trump están elevando los precios.
Eso sí, Donald Trump ha ampliado una propuesta para enviar fondos federales para el sistema sanitario y que vayan directamente a los ciudadanos, diciendo que este enfoque permitiría a las personas comprar su propio seguro y negociar los precios. Un presidente estadounidense que ha argumentado que las aseguradoras se han beneficiado enormemente y sugería que ese dinero debería devolverse al público. Afirmaba que incluso algunos demócratas han mostrado interés y que las conversaciones continúan. Dice que si se aprueba tomarán el dinero y se lo devolverán a la gente del país para que pueda contratar un seguro médico y depositarlo en una cuenta de salud. El mandatario, que ha señalado que esta idea surgió durante el cierre de gobierno, lo que se describe como una forma para que las personas gestionen su cobertura médica, asegurando también que las compañías han recaudado cientos de miles de millones y que sus acciones han disparado más de un 1000%. Según Donald Trump, el plan daría a los ciudadanos la flexibilidad de comprar seguros con diferentes niveles de cobertura en lugar de depender de que las aseguradoras controlen los costes. The problem with the Democrats, they lie. They do it so well. They talk about affordability, but I'm the one that's getting the prices down. As an example, they had the highest inflation in the history of our country. I have it down now to a normal level, and it's going down further. Thank you very much, everybody. Y poco a poco la economía estadounidense va volviendo a la normalidad. La Administración Federal de Aviación estadounidense pondrá fin este lunes al orden de emergencia de reducción de vuelos y, en definitiva, permitirá que el Sistema Nacional del Espacio Aéreo reanude su actividad normal después de las últimas restricciones de hasta el 10% debido al cierre de gobierno federal. Recordemos la Administración de Aviación, que indicaba que los equipos de seguridad habían observado ya una disminución constante de incidentes que requerían personal adicional y confirmaba que las instalaciones de control de tráfico aéreo han recuperado los niveles de personal estable. Una decisión que restablece la actividad de la aviación general en 12 aeropuertos, las aproximaciones por reglas de vuelo visual en las instalaciones afectadas, así como operaciones espaciales comerciales fuera del horario nocturno, así como otras misiones para paracaidismo o fotografía aérea. Y Donald Trump, que ha presionado a las autoridades de Indiana para que modifiquen el mapa de distritos electorales del estado y favorecer una mayoría republicana en las elecciones de la Cámara de Representantes del próximo año. Unas presiones que se producen después de que los dos estados más poblados del país, California y Texas, gobernados por demócratas y republicanos, respectivamente, impulsaran redistribuciones de distritos para apuntalar victorias electorales. Un Donald Trump que asegura que está muy decepcionado porque el presidente del Senado de Indiana, el republicano Roderick Bray, anunciaba el pasado viernes que la Cámara Estatal no celebrará una sesión extraordinaria en diciembre para abordar esa redistribución de distritos que pide la Casa Blanca. Decía Donald Trump que cualquier republicano que vote en contra de esta importante redistribución de distritos, dice que podría tener un impacto en Estados Unidos, debería enfrentarse a unas primarias. Recordemos, Indiana es un estado, dice Donald Trump, con gente fuerte, inteligente y patriota, y quieren que el país triunfe y que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez. Y el presidente francés Emmanuel Macron recibe este lunes en París a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, donde se espera que vuelvan a reafirmar el compromiso de Francia, así como a mantener el impulso del trabajo realizado hasta ahora en materia de garantías de seguridad. Se trata de la 9ª visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Francia desde que Rusia comenzara la guerra en febrero de 2022. Y el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, que ha declarado que, aunque la reunión en Budapest entre el presidente Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se ha pospuesto por un tiempo, los acuerdos alcanzados en la cita de Alaska a mediados de agosto siguen siendo, dice, válidos y constituyen una base para conversaciones en curso. Dice Ushakov que están discutiendo de forma activa una solución ucraniana basada en los entendimientos alcanzados en Alaska, donde dice creemos que es un camino verdaderamente bueno para lograr una solución pacífica. Señalaba además que Ucrania y a muchos europeos, dice, no les gustan estos acuerdos. Recordemos, Ushakov, que también ha afirmado que si Putin y Trump llegan a un acuerdo fundamental para reunirse, dice, muchas de las dificultades técnicas que rodean la organización de esta reunión pasarían a un segundo plano. Por cierto, que Donald Trump ha dicho que los republicanos están redactando una legislación que impondría sanciones a los países que hagan negocios con Rusia, porque dice
Además, le parecería bien, asegurando que eso es lo que están haciendo los republicanos, presentar una legislación que impone sanciones muy duras a cualquier país que haga negocios con Rusia. Un Trump que también señalaba que Irán podría también estar incluido. Por lo tanto, dice cualquier país que haga negocios con Rusia, dice, será objeto, dice Donald Trump, de sanciones muy severas. Well, I hear they're doing that, and that's okay with me. They're passing legislation, or the Republicans are putting in legislation that very tough. It's sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. We may add Iran to the formula, yeah. Y por cierto que Donald Trump ha reabierto el debate sobre la carrera armamentística al reconocer que Estados Unidos podría realizar una nueva prueba nuclear muy pronto. Eso sí, ha llamado a China y a Rusia a sentarse en una cumbre trilateral para reducir el arsenal de las grandes potencias. Un Trump que defiende que Washington, dice, posee más armas nucleares que cualquier otro país, una capacidad que él mismo dice reforzó durante su mandato, situando a Rusia como segunda potencia nuclear y a China en un lejano tercer lugar. Un Trump que aseguraba que su objetivo es ir hacia la desnuclearización y que plantea una cumbre nuclear con ambos países. On nuclear testing, sir, are you receiving any meetings about We're going to have concerns nuclear about testing because other people test. We have other countries that test. We have more nuclear weapons than any other country. I'm the one that renovated them and built some, and I hated to do it, but I had no choice because they have it. We have more. Russia's second, and China is a distant third. But within 4 or 5 years, they're going to be up with us. What I would like to do is I would like to go denuclearization. In other words, where we have a meeting primarily of the top 3 to cut back on nuclear weapons. That would be a great thing. How soon could the test take place, though? Pretty soon. What's that? Pretty soon. Y las fuerzas de defensa de Israel han revelado que sus soldados han disparado contra 2 sospechosos en la zona de Hamis, en el sur del Líbano, para dispersarlos, aunque eso sí, han negado que haya habido tiroteos selectivos contra las fuerzas provisionales de Naciones Unidas en Líbano. Después de una investigación, se ha determinado que los sospechosos eran soldados de la ONU que patrullaban la zona y fueron clasificados como sospechosos debido a las malas condiciones climáticas. Este incidente, que está siendo investigado, según publica el ejército israelí en Telegram, recordemos, anteriormente se había informado que las fuerzas estadounidenses habían disparado contra sus cascos azules desde un tanque Merkava y acusaban al ejército israelí de violar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Israel, que de momento niega haber hecho esos disparos selectivos contra las fuerzas de paz de la ONU. Y el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha afirmado que su país ya no enriquece uranio en ninguna de sus instalaciones nucleares. Dice que no existe tal enriquecimiento. Un Araghchi que señalaba que todas las instalaciones iraníes se encuentran bajo supervisión y el control del Organismo Internacional de Energía Atómica, asegurando que no hay enriquecimiento porque sus instalaciones, sus plantas, han sido atacadas. Mientras tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Qasem Gharibabadi, ha declarado que su país está considerando una revisión de las relaciones con el OIEA y que van a llevar a cabo una medida de represalia fundamental si se emite una resolución en la próxima reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que tendrá lugar la próxima semana. Y la Comisión Europea presenta este lunes sus previsiones macroeconómicas de otoño para 2025 y 2026 para la Unión Europea, la zona euro y cada uno de los Estados miembros. En el caso de España, como de la área euro, se espera una mejora significativa para este año respecto a las de primavera, en vista de las revisiones al alza que han efectuado ya otros organismos. Y las personas que soliciten el estatus de refugiados en Reino Unido deberán pasar un mínimo de 20 años antes de poder pedir la residencia permanente bajo la nueva reforma
de la política de asilo planteada por el gobierno laborista de Keir Starmer, antes de anunciar este lunes ante el Parlamento británico el conjunto de reformas más radical de la era moderna en materia migratoria. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, que había adelantado en una entrevista con Sky News que estas medidas pretenden combatir la inmigración ilegal y cambiar la idea de que tener un estatus de refugiado implica la permanencia en el país. Y por cierto que al menos 120 personas, de los cuales 100 han sido policías, han resultado heridos en unas manifestaciones en la Ciudad de México contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Estas protestas que han sido organizadas por jóvenes activistas conocidos como la Generación Z y que consideran que la presidenta no ha hecho lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico y la delincuencia violenta. La tasa de homicidios en el país, que ha disminuido desde que Sheinbaum asumiera el cargo, pero sigue siendo alarmantemente alta. Y por cierto que en Chile la contienda presidencial se definirá en segunda vuelta. Será el próximo 14 de diciembre, después de que ninguno de los dos candidatos más votados haya logrado superar el umbral del 50% y tener esa victoria absoluta. La candidata comunista, Janet Jara, ha obtenido el 26,7% de los votos, mientras que el candidato de derecha radical, José Antonio Cast, ha quedado muy cerca, en segundo lugar, con el 24,1% de los sufragios. Había felicitaciones para Janet Jara y José Antonio Cast por su pase a la segunda vuelta por parte del presidente actual, Gabriel Boric, que confía, dice, en que el diálogo, el respeto y el amor por Chile prevalezcan sobre cualquier diferencia. Recordemos las urnas de Chile, que cerraban a las 6 de la tarde después de que unos 15 millones de votantes fueran llamados a las urnas. Y abrimos página económica. La economía de Japón, que se ha contraído en tasa intertrimestral un 0,4% en el tercer trimestre de 2025, revirtiendo el crecimiento registrado en el segundo trimestre, aunque eso sí, ha sido menos malo de lo esperado, ya que se preveía una caída del 0,6%. Es la primera caída trimestral desde el primer trimestre de 2024, con un consumo privado moderado y en un contexto de persistentes presiones sobre los costes, especialmente el alza de los precios del arroz y el aumento de las facturas de servicios. Además, el comercio también contribuyó negativamente, con una caída de las exportaciones superior a la de las importaciones. El gobierno, recordemos, de la primera ministra Sané Takaichi, que prepara un paquete de estímulo económico para aliviar la creciente presión del coste de la vida y apoyar a los exportadores que enfrentan aranceles estadounidenses más elevados. Y las bolsas asiáticas operan con signo mixto después de esta publicación de datos macro en Japón y con los inversores también evaluando las tensiones diplomáticas entre China y Japón. A esta hora vemos cómo el índice Nikkei de Tokio está perdiendo fuelle hasta los 50.375 puntos. La caída es moderada del 0,1%, amagando con darse la vuelta cuando queda todavía algo más de una hora para que concluya la sesión en Japón. De momento también el Topix está dejando movimientos muy similares y rojo también en las bolsas chinas. Hong Kong retrocede más de un 1%, 26.269 puntos, mientras que el índice de Shanghái retrocede un 0,7% y se aleja de los 4.000 puntos que perdía la pasada semana. Permanecen en positivo el Nifty 50, la bolsa de Bombay, aunque está prácticamente plana, consolidando niveles en los 25.930 puntos, y ha cerrado el índice de Sydney, la ASX 200, con prácticamente en tablas en los 8.636 puntos. Mientras tanto, que hay que ver esta semana toda la atención de los inversores en la agenda semanal, que van a estar muy pendientes los inversores de los datos de inflación de Reino Unido y la zona euro, que se conocerán el próximo miércoles. También se va a publicar en la zona euro la balanza comercial, además de PMIs compuestos en las principales economías europeas. Y en Estados Unidos, tras el fin del cierre de gobierno, la publicación de cifras macro dependerá del ritmo de recopilación de los datos oficiales, si bien los datos de desempleo de septiembre serán publicados el próximo jueves 20 de noviembre. Los inversores, que esperan además la publicación de otros indicadores privados, como los PMI preliminares de SP, las ventas de viviendas existentes, el índice de vivienda de la ENHAB y otras, además de las actas de la reunión de tipos de la Reserva Federal
en octubre. En el ámbito empresarial, aunque el ritmo de resultados empresariales decae, se prestará especial atención a las cuentas de las minoristas Walmart, Target y Home Depot, o el plato fuerte que vendrá con los resultados de Nvidia. 7:25 minutos, hacemos una pequeña pausa en Business Connection.